Bienvenidos. Vamos entonces a continuar nuestro estudio expositivo de la oración del Padre Nuestro. Hoy entramos a la sexta y última petición de esta oración, que está aquí registrada en Mateo capítulo 6, versículo 13, y también está de forma paralela registrada en Lucas 11, 4. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 13, «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén». En séptimo lugar, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículo 13 y Lucas capítulo 11, versículo 4, segunda parte. Cuando Dios ha suplido y ha contestado nuestra súplica del perdón, perdonándonos nuestros pecados de forma amplia y generosa, eso no deja resuelta toda nuestra problemática espiritual. ¿De qué serviría que Dios nos perdonara los pecados si constantemente nos encontramos presionados, bombardeados y atacados por las fuerzas pecaminosas que nos asedian? No estoy diciendo que el perdón de Dios sea insuficiente, por supuesto que no. Estoy diciendo que el perdón de nuestros pecados no es lo único de lo que debemos preocuparnos. Y por eso nuestro Señor nos da un último motivo de petición muy pero muy importante que no debe faltar en nuestras oraciones diarias. No solo necesitamos perdón del pecado, sino también liberación a todo lo que nos conduzca al pecado. Al igual que la petición anterior, esta sexta petición también es doble. Tiene dos direcciones: ser librados de la tentación y ser librados del mal. Y hoy vamos a ver a profundidad cada una de estas direcciones para saber qué es lo que nos quiere decir el Señor y a qué nos comprometen. La primera parte de la súplica dice: no nos metas en tentación. Esta sexta petición se ve muy desconcertante y contradictoria cuando vemos otras citas bíblicas, como por ejemplo Santiago capítulo 1, versículo 13, que nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Dios no puede incitar a nadie a pecar, ¿por qué entonces Jesús nos dice que debemos pedirle al Padre que no nos meta en la tentación? La paradoja se debe a las traducciones que tenemos en nuestras Biblias de la palabra tentación. En su original griego es la palabra pirasmos. Básicamente es una palabra neutral y no tiene ninguna connotación específica hacia el bien o hacia el mal, como sí ocurre con nuestra palabra en español tentación, que se refiere a una incitación a hacer lo malo. En su original, la palabra pirasmos significa examen, experimento, comprobación o prueba. Es por eso que la mejor traducción que podemos usar es la palabra prueba y no tentación. De acuerdo con Santiago capítulo 1 versículo 13, la santidad y la bondad de Dios no le permitirán llevar a nadie y obviamente a ninguno de sus hijos a un lugar o a una situación en donde estos sean inducidos a propósito para cometer pecado. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 3 sostiene este argumento, ya que aquí sí se ven traducidas las palabras pirasmos como pruebas. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dicho de otra manera, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas experiencias que ponen a prueba la autenticidad de vuestro cristianismo. Santiago nos dice que debemos regocijarnos cuando vienen las pruebas y no debemos tratar de evitarlas, porque esas experiencias de prueba tienen por objetivo resaltar la autenticidad de nuestra fe y nuestra lealtad al Señor. Así es como lo vemos también en el Antiguo Testamento. En el hebreo sucede exactamente lo mismo con citas como Génesis capítulo 22, versículo 1, donde Dios probó a Abraham, no porque Dios necesitara confirmar para sí mismo si realmente Abraham le sería fiel, pues Él es Dios y lo sabe todo, y nos conoce desde lo más profundo de nuestro corazón, sino para que le fuera dado a conocer a todos los hombres y aún a los ángeles
quedara registrado hasta qué punto llegaba la fidelidad de Abraham por Dios. Si las pruebas de Dios siempre están destinadas a fortalecer nuestra fe y por consiguiente serán una gran bendición para todos los hijos de Dios, continuamos preguntándonos, ¿por qué entonces debemos orar y no nos metas en tentación o y no nos metas en prueba? Existen dos razones perfectamente valederas de por qué el Señor incluye esta petición, y es para que su atributo como Dios protector sea revelado. En primer lugar, esta petición refleja la debilidad del creyente. El mundo es perverso y está caído en un ambiente inevitablemente hostil y peligroso. Estamos expuestos a toda clase de peligros físicos como accidentes, terremotos, incendios, inundaciones, volcanes, toda clase de enfermedades, terrorismos y toda clase de crímenes. En el ámbito intelectual, los creyentes enfrentamos los peligros de la filosofía, los juicios injustos y la influencia de una cultura que cada vez más está hundida en el narcisismo, en el egocentrismo, en el orgullo y en la codicia. Y en el ámbito espiritual nos vemos expuestos a ataques directos hacia nuestra fe a través del relativismo, el humanismo, la evolución, las distorsiones de la palabra de Dios, las falsas religiones y toda manifestación de sabiduría terrenal que, de acuerdo con Santiago capítulo 3 versículo 15, no descienden de lo alto, sino que son enseñanzas diabólicas. A todo esto es lo que la Biblia llama en 1 Timoteo 4:1 como doctrina de demonios. Con todos estos peligros mortales que acechan a los creyentes y la naturaleza caída que aún se encuentra en nosotros, es más que lógico que el Señor nos diga que debemos clamar a Dios pidiendo por su protección. De hecho, el mismo Señor Jesucristo hizo esa misma petición por los suyos, por los creyentes, por los que iban a ser verdaderos hijos, por todos aquellos que iban a aceptar el Evangelio y que iban a recibir a Jesucristo como su único Salvador. Y lo hizo en su oración sacerdotal allá en Juan 17:15, donde pidió al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En primer lugar, entonces, es una petición que refleja la debilidad del creyente. En segundo lugar, esta petición es una petición por protección. Y esa protección abarca tres áreas. En primer lugar, es protección en medio de la prueba cotidiana. Dios no nos prueba con el fin de cometer pecado. Él permite que sus hijos seamos probados de diferentes formas para que seamos fortalecidos en la fe y alcancemos la madurez espiritual. Así que esta es una rogativa para que Dios no nos permita llegar al pecado en medio de las pruebas inevitables de la vida. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7 nos dice que es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es pasado por fuego para que salgan sus impurezas y sea refinado hasta que llegue a su máximo grado de pureza. Ese tipo de oro es el más costoso de todos, pero aún el oro más puro y refinado, dice la palabra de Dios, que también es perecedero, también dejará de ser algún día. Por el contrario, la verdadera fe del creyente, la fe que está puesta solo en Jesucristo, es más preciosa que el oro porque es eterna. Pero esta debe ser probada también a través de aflicciones y a través de pruebas para que de la misma manera sea refinada hasta la venida de Cristo y produzca solamente alabanza, gloria y honra solamente a nuestro Señor Jesucristo. Así fue como ocurrió a través de la historia bíblica con personajes como Abraham en Hebreos 11 del 17 al 19, con Job en Job 23:10 y con Pablo en 2 Corintios 12 del 7 al 10 y también con muchos más. La base de esta petición es la promesa de Dios expresada en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra tentación y tentados de este versículo
también son el original griego pirasmos. Así que también deben ser vistas como prueba y no como tentación. Las pruebas que Dios nos permite son comunes para todos los creyentes, pero no son iguales en todos. Dos principios de gran utilidad surgen en esta promesa. En primer lugar, que Dios no pondrá a un creyente en una prueba que éste no pueda soportar. Y en segundo lugar, que Dios proveerá no solo una, sino muchas vías de escape para que el creyente no sea arrastrado vilmente al pecado. Esto es lo que exime a Dios de ser un tentador. Así fue como sucedió con Adán y Eva. Ellos fueron creados perfectos y sin una naturaleza pecaminosa dentro de ellos que los dominara o los indujera a cometer el pecado, como sucede actualmente con nosotros. Era necesario que la voluntad libre del hombre fuera probada y por eso solo tenían prohibido comer de un único árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero en contraste, nos dice Génesis 2:9 que Dios había hecho crecer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No solo había muchos otros árboles de donde comer, sino que todos ellos eran buenos para comer y, atención, eran deliciosos a la vista. Eran más atractivos, eran más llamativos que el único árbol que estaba prohibido para Adán y Eva. El ataque de Satanás a nuestros primeros padres fue muy sutil. Pareció ser insignificante, pero realmente estaba lleno de toda su maldad y de todo su poder diabólico. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 3. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y aún luego de que la mujer le corrigiera en el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aún así, Satanás persistió en sus planes y cautivó la atención del hombre en ese único árbol que no debían tocar, mientras que los demás árboles del huerto llamaban la atención de ellos a gritos. La caída de Adán y Eva siempre estará fuera de nuestra comprensión humana. Dios los puso a prueba, pero fue Satanás quien los tentó. Él es el tentador. Por eso, el modo en el que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, respondamos a todas las pruebas que Dios nos permite tener, es lo que va a determinar si éstas resultan ser un examen de Dios que nos va a fortalecer en la fe y nos va a perfeccionar cada vez más a la imagen del carácter de Cristo, o si se convertirán en tentaciones que nos van a abrumar y nos van a llevar o nos van a conducir al pecado. Atención, mis hermanos, si en cada prueba que nosotros tengamos en nuestra vida, nosotros no vemos la enorme misericordia de Dios, de su infinita provisión para nosotros, dándonos la salida, dándonos esos árboles deliciosos a la vista, es porque estamos siendo cegados por las mentiras del diablo. Es porque nuestra vista solo está puesta en lo que Satanás nos ofrece y que apela a nuestro orgullo, a nuestro ego y a nuestra vanagloria. Y no está nuestra vista puesta en Dios, en Cristo y en su gloria. Pero ahora, a diferencia de lo que Satanás hizo con Adán y Eva, Satanás ya no tiene que estar detrás de cada hombre de este mundo para tentarnos a pecar, sino que debido a que ahora todos llegamos a este mundo siendo pecadores a causa de ese primer pecado de Adán y Eva, nos dice Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esto es nuestro deseo desordenado, es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Por supuesto que el diablo sigue siendo el tentador y sigue tentando a los hombres. Así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7:5, Efesios 4:27, Efesios 6:11 y 1 Tesalonicenses 3:5 y otras citas más. Y como dice 1 de Pedro 5:8, él está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero de ninguna manera él es omnipresente y por lo tanto no puede estar tentando a los hombres al mismo tiempo y en todo lugar.
Por lo tanto, nuestra mayor tentación siempre viene de nosotros mismos. Cuando somos probados por Dios, nuestro segundo terrible enemigo que mora dentro de nosotros, el pecado, es quien nos tienta en medio de esa prueba para tomar decisiones que son pecaminosas. Entonces, las pruebas son el medio que Dios usa para llevarnos a la bendición de nuestra madurez, fortalecimiento y crecimiento espiritual, moral y emocional. Y como verdaderos creyentes, nos aterra la idea de estar en un lugar o en una situación en donde nos veamos expuestos a la posibilidad riesgosa de pecar. Sin embargo, como hijos de Dios, será inevitable que pasemos por pruebas. Por eso la petición que nuestro Señor Jesús nos enseña a hacer aquí no resalta el hecho de ser librados de la prueba, sino el hecho de ser librados de nuestra tentación a fallar en la prueba, a caer en el pecado, en lugar de haber tomado todas las otras alternativas y salidas que Dios nos provee en medio de la prueba. De eso es de lo que debemos ser librados. En segundo lugar, nos habla de protección en medio de la prueba final. Esta petición también involucra esa gran prueba a la que será sometida toda la humanidad al final de los tiempos. Prueba que vemos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 y de la cual la iglesia de Cristo será guardada. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mis amados hermanos, estas palabras de esperanza no son para todo el mundo. Son solo para la iglesia, para los creyentes de este tiempo, para los que han guardado la palabra de Dios. Y esta es una tribulación futura pero tan terrible, que solo por amor de esos escogidos, solamente por amor de los creyentes, será esa prueba acortada. Pensemos que si los primeros creyentes, la primera iglesia, fueron perseguidos, fueron asesinados por su fe, ¿cuánto más no deberíamos considerar estas palabras para nosotros que nos encontramos cada vez más próximos, cada vez más cercanos al tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando se dará el inicio del juicio del Señor? Conforme avanzamos en nuestros tiempos, vemos cada vez más incrementado el índice de la maldad, la inmoralidad, la impiedad, el ateísmo y la rebelión contra la palabra de Dios. Y aunque muchos no seamos asesinados por nuestra fe en Cristo, como sí sucede en otros países, sí que somos repudiados por este mundo y entramos en prueba cuando nos vemos en la posición de tener que escoger entre aceptar los valores de la filosofía y la ideología de este mundo o persistir en nuestros principios y valores cristianos establecidos por Dios en su palabra. Esta sutileza con la que el diablo se robó la atención de Adán y Eva aún está vigente hoy a través de los muchos engaños sutiles que entran en la iglesia con falsas doctrinas y con falsos maestros. Eso en segundo lugar. Pero también hay otros factores a los que tiene que ver esta petición. En tercer lugar, nos habla de protección de nosotros mismos. Esta petición también involucra la protección de nuestro ego y de nuestro orgullo. Por un lado, está nuestro deseo de libertad absoluta, de independencia, de gobierno y de ensalzamiento propio. Y por el otro lado, está nuestro deber de humillarnos ante la soberanía de Dios, ante la soberanía del Señor para obedecerle, cueste lo que cueste. Nuevamente lo vemos en nuestros primeros padres, en Adán y Eva. Fue el deseo de hacer algo que ellos pensaban que los exaltaría a un punto o a un lugar más alto, tan alto como el del mismo Dios. Satanás le dijo en Génesis capítulo 3 versículos 4 al 5, Satanás le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y atención, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mientras que por otro lado estaba el deber que ellos tenían de someterse humildemente a Dios para obedecerle, que era lo que definitivamente y realmente les daba a ellos toda su dignidad, toda su gloria y toda su grandeza. Asimismo, la prueba siempre estará dirigida a obedecer con humildad al Señor, mientras que la tentación siempre estará dirigida a rebelarse abiertamente contra el Señor.
Por eso Dios no tienta a nadie y por eso no puede ser tentado por nadie. Aquí también es muy importante que le demos un espacio a las mal llamadas tentaciones de Jesús. Y ya verán por qué estoy diciendo mal llamadas tentaciones de Jesús. Como la palabra tentación sí está asociada con la debilidad y la incitación para cometer el mal, esta palabra nos ha presentado en todo este tiempo la imagen de un Jesús que fue débil y susceptible de poder caer en el pecado. Y mis amados hermanos, esto es lo que hoy tenemos que corregir. Esto es falso. Las Escrituras nos muestran a un Jesús completamente diferente del que nos han estado presentando todo este tiempo. Un Jesús sin fuerzas por haber ayunado, débil, desvalido, acosado por el diablo, sufrido de forma indescriptible por el temor a fracasar en su prueba y que no pueda llegar a cumplir con el plan divino de ser el elemento perfecto de Dios para traerle la salvación a los hombres. Amados hermanos, estamos llenos de mensajes y de predicaciones por todos lados que nos dan esta falsa perspectiva, esta falsa imagen de Jesús. Solamente porque en Hebreos capítulo 4 versículo 15 leemos que no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuevamente aquí la palabra traducida como tentado es el original griego pirazzo, y como la cita dice que Jesús debía identificarse con el hombre y debía padecer o experimentar lo mismo que padeció el hombre, entonces se tiene la idea de un Jesús frágil en el desierto, que sufrió terriblemente las mismas tentaciones que nosotros sufrimos. Este falso concepto de Jesús en el desierto es lo que ha llevado a muchos a la terrible herejía de decir que Jesús aún hasta fue tentado a nivel sexual, de que estaba enamorado de María Magdalena, que tuvo amores con ella y que dejó una descendencia escondida de parte de ella. Y hasta la terrible aberración de llegar a decir que Jesús fue homosexual. ¿Sabe usted el porqué de todas estas blasfemias? Primero, porque el mismo diablo ha sido quien se ha encargado de propagar sutilmente esas mentiras. Y en segundo lugar, porque los hombres no estudiamos la palabra de Dios y nos dejamos llevar por esas mentiras que otros hombres creen y que también nos comunican. Por eso, en armonía con Santiago capítulo 1, versículo 13, Jesús fue llevado al desierto para ser probado, para que fuera manifestado, para que fuera demostrado que Él era el Mesías enviado por Dios. El que fue débil y avergonzado en el desierto nunca fue Jesús, fue el diablo. El diablo fue arrogante y necio. Él intentó tentar a Jesús de la misma manera que lo hizo con Adán y Eva, pero nunca lo logró. Y con cada intento suyo contra Jesús para hacerle caer, él mismo estaba añadiendo más pecados y más condenación para sí mismo. El diablo en el desierto inició su propia derrota y su propia vergüenza, mientras que nuestro Señor Jesucristo siempre conservó todo su poder en medio de esa prueba, así como lo demostró también en su transfiguración. Toda su gloria también estuvo con él ahí. Mis amados hermanos, en medio de todos los intentos de Satanás por buscar la caída de Jesús, mi Señor Jesús siempre se mantuvo implacable ante el enemigo, con firmeza, con temple, con gallardía, con control, con dominio propio y lleno de todo poder. Él fue indiferente a las insinuaciones del diablo y éstas no le afectaron en lo más mínimo. Esa es la imagen bíblica real que debemos tener de Jesús en el desierto. Un Jesús que no tembló, que no dudó, que ni siquiera se inmutó ante el diablo y por eso no padeció nada en el desierto. Jesús nunca estuvo agonizante ante el enemigo, esforzándose por no caer en pecar, porque el diablo no podía hacer eso, porque Jesús es Dios y a diferencia de nosotros, su naturaleza humana también es una naturaleza perfecta, libre de la presencia del pecado. Esta verdad nos la comunica también el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 5 de los versículos 12 al 21.
Adán fue probado mientras estuvo en un estado natural perfecto, libre de naturaleza pecaminosa, y él falló por no someterse a Dios, sino al diablo. Y así como Adán, Jesús es probado con una naturaleza perfecta y libre de pecado, pero con la diferencia de que él sí fue victorioso porque se sometió en todo momento a la voluntad del Padre, en lugar de seguir las instrucciones del diablo. ¿Sabe por qué Jesús no accedió a todo lo que Satanás le dijo? Simplemente porque no fue el Padre quien le ordenó que convirtiera las piedras en pan o que se arrojara desde el pináculo del templo para mostrar que era el Mesías. Fue Satanás quien le propuso todo esto, y eso era algo que estaba fuera de la misión que tenía Jesucristo. Jesús solo habla lo que el Padre dice que hable, y él solo hace lo que el Padre le dice que haga. Si nuestro Señor Jesucristo hiciera algo diferente de lo que el Padre le dice, entonces no sería el Mesías. Esa es una característica fundamental del Mesías. Él tiene que cumplir con la voluntad del Padre, y eso era lo que Satanás estaba buscando, desacreditarlo. Esto no solamente es bíblicamente correcto, sino que también es lógico y muy coherente. La caída de Adán llevó a toda la raza humana a la perdición eterna, mientras que la victoria de Jesús llevaría a los creyentes a la salvación eterna. Por eso, decir que Jesús tenía una parte fuerte, la divina, y una parte débil, la humana, también es una herejía. La humanidad de Jesús nunca fue igual a nuestra actual humanidad caída, y por eso Jesús salió más que vencedor del intento del diablo por hacerle caer. Y como el diablo no pudo derrotar en lo más mínimo a Jesús en el desierto, ahora el mismo diablo se ha encargado de promovernos la mentira de un Jesús frágil, débil, angustiado, temeroso, susceptible ante el diablo, cuando en realidad mi Señor Jesús nunca dejó de ser poderoso. Él simplemente fue paciente, firme y radical con el diablo. Lo hizo en el desierto porque aún no había llegado la hora de aplastarlo definitivamente. Eso es algo que sucedería dentro del plan divino de Dios en el Calvario. Luego va a llegar el día cuando sea echado en el lago de fuego junto con sus demonios. El diablo se metió con el Hijo de Dios, con el Señor del universo, y un día lo pagará muy caro. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 nos dice que cuando se manifieste el hombre de iniquidad, el Señor Jesús lo matará con el poder de su boca y lo destruirá, lo aniquilará con el resplandor de su gloria. Vea por favor la lógica y la coherencia de esta verdad. Hebreos capítulo 13 versículo 8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que el mismo Jesús que destruirá definitivamente al diablo en ese tiempo futuro, es el mismo Jesús que manifestó su gloria Shekinah en la transfiguración, y es el mismo Jesús que estuvo en el desierto. Él es Dios y nunca dejará de serlo, nunca dejará de ser glorioso, santo, perfecto, inmutable, firme y poderoso. Jesús pudo haber aniquilado al diablo en ese mismo instante en el desierto con solamente abrir su boca. Y la razón por la que no lo hizo no fue porque estuviera debilitado o en agonía, sino porque no era el tiempo. Era necesario que se cumpliera toda profecía y toda justicia, y era necesario que sucediera en el orden ya establecido y dictaminado por Dios desde la eternidad. Mis amados hermanos, el encuentro de Jesús con el diablo en el desierto no le impactó en lo más mínimo. Este encuentro fue solo para mostrar la debilidad del diablo y el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no tiene que probar su fuerza con el diablo. Él no tiene que echar pulso con Satanás. Eso es una blasfemia. El diablo ni siquiera está a la altura de Cristo como para que nuestro Señor Jesucristo tenga siquiera que esforzarse en algo, en lo más mínimo, para vencerle. Y no es tampoco María quien va a pisar la cabeza de la serpiente, sino que es Cristo, de acuerdo con lo que nos dice Génesis 3:15. Mis hermanos, quien pisa la cabeza de la serpiente no es María, es el Señor Jesucristo, es la simiente de la mujer. Y Él es quien es todopoderoso para tener esa victoria, la victoria de Dios ante Satanás.
Así que el derrotado desde el inicio es el diablo. Y las pruebas de Jesús en el desierto solamente fueron su primera gran victoria sobre el enemigo. Somos nosotros los que sí somos débiles, los que sí somos frágiles, los que sí somos vulnerables a los engaños del diablo y a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Porque en nosotros sí habita el pecado y por eso necesitamos de Cristo. Por eso es que Pablo nos dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Eso quiere decir que somos fuertes en nosotros mismos? Claro que no. Somos fuertes en Cristo, quien siempre ha sido poderoso, siempre ha sido fuerte y nunca ha sido débil. Pablo no está diciendo que encuentra fuerza en él mismo, sino en el Señor que mora en él a través de su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que mora en todo verdadero creyente, y por eso, así como él, nos podemos gozar de nuestras pruebas, de nuestras debilidades, de nuestras persecuciones, porque a través de ellas podemos ver el poder de Jesús si escogemos obedecerle a Él en lugar de seguir la idea, los caminos de nuestra propia concupiscencia. Mi querido oyente, le invito a que cambie toda esa idea falsa, mediocre y miserable de que Jesús fue débil en el desierto, porque no es la verdad de las Escrituras. La prueba de Jesús en el desierto no nos muestra debilidad en la humanidad de Jesús. Claro que sí, naturalmente que Jesús se vio a las mismas limitaciones del hombre, tuvo sueño, tuvo hambre y sintió dolor, pero eso no quiere decir que estaba derribado o en agonía en el desierto. El único dolor, la única agonía y el único sufrimiento que vivió nuestro Señor Jesús fue el que tuvo desde Getsemaní hasta el Calvario, donde sufrió el terrible maltrato físico de los hombres quienes lo latigaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz, pero donde también fue abandonado, rechazado, declarado maldito y fue ejecutado por el Padre. Cristo fue aprobado en todo según nuestra semejanza humana y Él está con nosotros en el momento de nuestras pruebas, ofreciéndonos su poder y su amparo para que nosotros no caigamos en tentación cuando somos probados. Porque solo Él es poderoso para socorrernos cuando nosotros sí somos tentados. Él es nuestro intercesor. Lo único que llenó de angustia el corazón de Jesús fue la perspectiva de llevar sobre sí mismo el pecado de los hombres y con ello sufrir la copa de la ira de Dios y la separación eterna por esos pecados que cargaba. Pero Él, lleno de todo su poder, también estuvo dispuesto a soportarlo todo a fin de cumplir con la voluntad de su Padre y hacer posible la redención de la humanidad. Que esto quede grabado en nuestros corazones. Pasemos ahora a la segunda parte de la súplica. Mas líbranos del mal. ¿Qué es el mal? Esta también es una palabra muy amplia que aparece en el Nuevo Testamento con varios significados y se puede referir a 4 aspectos que vamos a ver. En primer lugar, se refiere a tiempos malos, de acuerdo con Efesios capítulo 5, versículo 16. Tiempos malos. La Biblia nos habla de un mundo malo que está bajo la maldición por causa del pecado del hombre, lo dice Génesis 3, 17. Nos dice Gálatas 1, 4 también. Así que aquí se refiere a todo lo malo que exteriormente nos rodea y de lo que también debemos ser librados por Dios. En segundo lugar, se refiere al mal moral. El mal no está solamente en el exterior fuera de nosotros, sino que también está en nuestro interior, como ya lo hemos visto. Del corazón proceden nuestros malos actos, nos dice Mateo 5:19. No se olvide que el pecado es nuestro segundo gran enemigo y que estará con nosotros hasta que muramos. La Biblia nos habla en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13 de hombres malos. Y eso es lo que somos todos nosotros. No piense ni por un instante que por hacer buenas obras usted será bueno. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y esto lo dice el Señor para mostrar que solamente Dios es bueno.
Todos los hombres somos malos y por eso lo que necesitamos no es hacer buenas obras para ser buenos, lo que necesitamos es ser justificados por Dios, ser declarados justos por el mismo Dios. Hebreos 13:12 nos habla de un corazón malo que también todos los hombres tenemos. Esto nos llevará entonces al tercer aspecto. En tercer lugar, se refiere a una falta o un delito concreto. Se refiere a toda clase de pecado que es producido por esa naturaleza mala y caída del hombre, esa naturaleza perversa del hombre, porque el pecado surge precisamente desde el corazón de los hombres. Así que, si voy a hablar de hombres malos, debo comenzar hablando de mí mismo, de mis debilidades y de mi humanidad caída, de mis pasiones desordenadas, de mi orgullo, de mi egoísmo, de mi ira, de mi enojo, de mis resentimientos, de mi tendencia a lo terrenal y lo que no es celestial. Y por último, en cuarto lugar, se refiere también al maligno. El primero y más grande de todos los pecadores, a Satanás, el causante de muchas de nuestras tentaciones, no de todas, de muchas. No olvidemos que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio pecado, de nuestro propio deseo desordenado es atraído y seducido. Lo vimos en Santiago 1:14. De todo eso es de lo que debemos ser librados cuando clamamos, líbranos de todo mal. Por último, la oración del Padre Nuestro termina con una doxología, esto es, con unas palabras finales de alabanza. Y estas palabras finales de alabanza no las vemos en el texto original de Lucas. Nos dice Mateo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Los eruditos que estudian los textos originales de la Biblia aseguran que estas palabras no están en el texto original y por esa razón algunas personas desprecian estas palabras. No obstante, estas palabras finales son muy apropiadas para cerrar este pasaje, ya que en ningún momento contradicen las Escrituras y sí nos presentan la perfecta preeminencia o primacía de Dios y de Cristo. Estas palabras son expresadas también en 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 11, donde la grandeza de su reino eterno, su eterno poder y su eterna gloria son el motivo por el cual nosotros debemos tener en cuenta todos estos principios que Jesús nos está dando con esta oración modelo del Padre Nuestro. Líbranos es un ruego para que Dios nos proporcione lo que no tenemos. Una protección sobre nuestros ojos, una protección sobre nuestros oídos, una protección sobre nuestra boca, sobre nuestros pies y sobre nuestras manos. Una protección de nosotros mismos y de nuestro propio pecado y de nuestra propia autosuficiencia. Por eso, líbranos también es una confesión de nuestra arrogancia y de nuestra total incapacidad y debilidad de nuestra carne para enfrentar por nosotros mismos toda clase de tentación. Cuando oramos con sinceridad, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, también estamos declarando que nos comprometeremos a acudir a esa única salida o esa gran salida que Dios nos ha dado por medio de su palabra en medio de la prueba. Que Él nos esté protegiendo a través de su palabra. Su palabra es lo que nos protege del pecado. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos ordena: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y nos sometemos a Dios cuando nos sometemos a su palabra. Así como lo dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Como creyentes oramos para ser guardados de la incitación a pecar, que proviene de nuestra concupiscencia. Y si llegáramos a caer en pecado, mis amados hermanos, si somos de Cristo, sabemos por 1 Juan capítulo 2 versículo 1, que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Concluyamos entonces con nuestra serie. Todas las peticiones de esta oración modelo serán contestadas si realmente hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios por medio de nuestra fe únicamente en Jesucristo nuestro Salvador. Solo así es como Dios contestará esta oración, porque de nuestro Padre es el reino, de Él es el poder y de Él es la gloria.
Todas nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales se recuerdan en esta oración del Padre Nuestro. Por eso esta oración modelo que nuestro Señor Jesús nos da es bastante delicada y comprometedora como para ser tomada a la ligera y ser recitada de forma repetitiva, como si se tratara de una plegaria mágica que nos concederá nuestros deseos. Ese ha sido otro sutil engaño del diablo. Y por eso el Señor nos dice al principio de esta enseñanza que no debemos hacer vanas repeticiones, como los que piensan que por su palabrería serán escuchados por Dios. La oración del Padre Nuestro nos revela las variadas formas de nuestra humilde relación como creyentes verdaderos ante nuestro soberano Creador. Padre Nuestro nos habla de nuestra relación entre Padre e Hijo. Santificado sea tu nombre nos habla de la relación entre santo y adorador. Venga tu reino nos habla de la relación entre gobernante y súbdito. Hágase tu voluntad nos habla de la relación entre un amo y su siervo. Danos hoy el pan de cada día nos habla de la relación entre el sustentador y nosotros que somos los necesitados. Perdónanos nuestras deudas nos habla de la relación entre el Salvador y nosotros que somos los pecadores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Nos habla de la relación entre nuestro gran guía y nosotros que somos sus peregrinos. También esta gran oración nos define nuestro compromiso con Dios y las actitudes adecuadas que debemos tener como siervos suyos, si es que realmente somos sus siervos, si es que realmente somos sus esclavos, si es que realmente somos sus hijos. Padre nos habla de intimidad. Nuestro nos habla de abnegación. Santificado sea tu nombre nos habla de reverencia. Vénganos tu reino nos habla de lealtad. Hágase tu voluntad nos habla de sumisión. El pan nuestro de cada día nos habla de dependencia absoluta. Perdónanos nuestras deudas nos habla de arrepentimiento. No nos metas en tentación nos habla de debilidad. Y tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos nos habla de gozo, fe y la plena confianza que podemos hallar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, mis queridos oyentes, mis queridos amigos, espero que con todo esto que hemos aprendido aquí en esta larga serie, tengamos ahora una correcta perspectiva de esta tremenda oración y tengamos una actitud más abnegada, más humilde y más sumisa ante nuestro Dios, si es que Él es nuestro Padre. Para terminar entonces, como algo que hemos aprendido en acción de gracias, digamos a nuestro Padre esta oración de corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra así como en los cielos. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas así como también nosotros perdonamos y hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.